Hola a todos, bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy queremos abordar sobre un tema de debate diario, sobre la pobreza generacional. Podemos salir nosotros diariamente a la calle y verla. Y si nos preguntamos qué es la pobreza generacional, siempre se tomará este tema de debate. La pobreza generacional es la pobreza desde abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, hasta los hijos. Entonces, la pobreza generacional siempre se la discute como el pobre es pobre porque quiere. O, al día de hoy, con el Internet, el que no sale adelante es por flojera o tiene una falta de ambición. Todo esto se asume con el éxito económico, que es el resultado meramente meritocrático. Desde el esfuerzo, esto lo determina todo. ¿Qué tan real es todo esto en la perspectiva técnica? Es una excelente forma de empezar, Oswald, porque esa premisa popular es el ejemplo perfecto de un sesgo de atribución fundamental. En la psicología cognitiva y el análisis social, esto ocurre cuando juzgamos las acciones de los demás basándonos únicamente en su carácter o moral, ignorando por completo las variables del entorno. Si dejamos de lado las opiniones subjetivas y aplicamos un análisis de sistemas, la pobreza intergeneracional deja de ser un problema de falta de ganas. Se revela como un sistema dinámico complejo de lazo cerrado o casual loop, un sistema en donde los resultados de salida de una generación se convierten automáticamente en las variables de entrada de la siguiente generación. Exactamente, y para cumplir con un enfoque basado en evidencias no podemos quedarnos en la teoría sin revisar la base de datos del CENEPA y del Banco Mundial de nuestra región. Descubrimos que la movilidad socioascendente, es decir, la probabilidad de que una persona de cuartil inferior quiera ascender a un cuartil mayor, es inferior al 10%. En términos de ingeniería de sistemas, esto significa que el sistema está altamente restringido y que las fuerzas estructurales son mucho más determinantes que las variables independientes. A lo largo de este video vamos a descomponer este sistema en 4 criterios para entender cómo funciona este engranaje. Aceptemos por un momento la idea del sistema, pero hablemos de la educación. El argumento común dice, si un niño de una familia humilde de verdad se esfuerza en la escuela pública, saca buenas calificaciones y estudia por su cuenta, el sistema educativo le va a otorgar becas y lo recompensará, y le dará oportunidades para salir de allí. El estudio rompe cualquier ciclo. ¿Por qué fallaría esa lógica? Esta lógica falla porque asume que todos los individuos entran al sistema escolar con el mismo nivel de optimización en su hardware. Descompongamos el sistema en su nivel más básico, el biológico. Un niño nacido en un entorno de pobreza multidimensional se enfrenta desde la gestación a la desnutrición crónica infantil y al estrés tóxico ambiental. Estos factores alteran directamente el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro durante los primeros 1000 días de vida. Esto generando un desbalance dentro de lo que viene siendo la ventana crítica del desarrollo humano. Para poner datos duros a esto, los informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, demuestran que la desnutrición en las primeras infancias reduce la plasticidad cerebral y genera un déficit cognitivo, el cual causa retención y atención del estudiante en un más del 60% en etapas escolares. Como se puede observar en la curva de crecimiento de la OMS en la pantalla, la brecha de su desarrollo se considera de forma irreversible en los primeros 1000 días. Por lo tanto, el argumento de que todos tienen las mismas oportunidades en las aulas si se esfuerzan es un sesgo contextual. El niño que crece en un entorno vulnerable no está compitiendo en las mismas condiciones. Su sistema neurocognitivo ya ha sido penalizado por el entorno en cual surgió y no tiene el tiempo o las etapas para tomar sus primeras decisiones. De acuerdo, el factor biológico es una desventaja innegable. Pero avancemos en la línea del tiempo del sistema. Llegamos a la adolescencia. Es muy común escuchar críticas que dicen, es que la gente de escasos recursos prefieren sacar a los chicos de estudiar para hacerlos trabajar en talleres, casas o vender cosas en la calle. En lugar de estos, sacrificarse unos años más para terminar bachillerato o cualquier estudio que estén siguiendo, son
decisiones irresponsables de los padres. Y bueno, ¿cómo se explica eso formalmente? Y nuevamente estamos juzgando el síntoma desde una posición de privilegio, sin entender la restricción del sistema. Desde la teoría económica de decisión bajo escasez, esto se analiza mediante el concepto de costo de oportunidad. En un hogar que vive por debajo de la línea de pobreza, el ingreso marginal que puede aportar un adolescente trabajando en el sector informal no es para comprar lujos. Es el recurso crítico que define si el sistema familiar cubre o no la canasta básica alimentaria esa semana. No es por falta de interés por el futuro, es que el sistema los fuerza a resolver una crisis de liquidez inmediata. Y si miramos bien la evidencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los datos son devastadores. La inserción laboral temprana provoca una tasa de deserción escolar en un 75% en el quinteto más bajo. Al abandonar la educación secundaria, estos jóvenes quedan automáticamente bloqueados para el acceso a puestos de trabajo de alto valor agregado. La OIT calcula que la pérdida de la educación media reduce la expectativa de ingresos económicos durante toda la vida en un 40%. Esta paradoja cinética cruel, el hogar se ve obligado a sacrificar el capital humano del mañana para poder financiarse la supervivencia física del hoy. O sea, que el sistema se va cerrando solo. Pero pensemos en los adultos que ya están trabajando en ese ciclo. Hay un pensamiento popular muy arraigado. Los pobres no progresan porque gastan mal el dinero. Apenas tienen un ingreso, se lo gastan en el día a día, en el lugar de ahorrarlo, abrir una cuenta en el banco e invertir en un negocio pequeñito. No tienen educación financiera. ¿Qué pasa con las finanzas dentro de este lazo cerrado? Ese es quizás uno de los sesgos más injustos, porque ignora un fenómeno sistémico real llamado el impuesto a la pobreza o poverty penalty. En economía se demuestra que vivir en la pobreza es estructuralmente más caro por unidad de medida. Al no tener liquidez para comprar al por mayor, una persona de bajos recursos compra productos en formatos individuales pequeños, pagando hasta un 30% o un 40% más por el mismo litro de aceite o kilo de arroz que alguien que compra al por mayor. El sistema de escasez drena el capital de forma más agresiva en la base de la pirámide. A esto debemos sumarle un sistema exclusivo financiero. La asimetría de la información. Al no tener un contrato formal y un historial crediticio, estas personas están excluidas de los bancos tradicionales. Cuando ellas quieren ejercer un microemprendimiento o tienen una emergencia, el sistema los empuja a mercados informales. Los prestamistas usureros o el fenómeno gota a gota. Observamos la simetría de este gráfico. Estos créditos informales manejan tasas de interés superiores al 20% mensuales, una cifra exponencialmente mayor a cualquier banco crediticio. Como muestra la evidencia del Banco Mundial, no es un gasto por falta de criterio, es que la estructura financiera disponible para ellos devora cualquier capacidad de ahorro, destruyendo por completo la posibilidad de acumulamiento de capital. Escuchando la descomposición de estos subtemas, el biológico con el desarrollo cerebral, el económico con el costo de oportunidad y el financiero con el impuesto a la pobreza. Queda claro que mi postura estaba totalmente sesgada. Decir que el pobre es pobre porque quiere es ignorar cómo funciona la estructura de un sistema ya degradado. Es el equivalente a exigirle a un vehículo que gane una carrera cuando tiene el motor fundido, no tiene combustible y va todo cuesta arriba. Exactamente, has definido de manera impecable lo que es una propiedad emergente de un sistema de lazo cerrado. Ninguno de estos componentes opera de manera aislada, se alimentan mutuamente. La baja nutrición genera bajo desarrollo cognitivo, lo que produce deserción escolar, lo que arrastra al subempleo informal, lo que genera bajos ingresos, lo que garantiza que la siguiente generación nazca bajo las mismas carencias. El ciclo se completa y se hereda de forma matemática, una y otra vez.
razón actuamos como profesionales y responsables de la ética. Nos obligamos a elevar el debate. No podemos seguir proponiendo soluciones superficiales basadas en juicios morales o intuitivos erróneos. La evidencia científica e histórica demuestra que para poder romper un lazo cerrado de este tipo se requiere vectores de intervención externos aplicados directamente sobre los nodos de criterio del sistema. Política de seguridad alimentaria de primeras infancias. El rediseño del sistema de educación pública orientada a habilidades técnicas de alta demanda tecnológica y el esquema real de la bancarización social. Abordar los problemas humanos con rigidez y lógica y científica es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.